Descubriendo la sabiduría de los estoicos. Al estoicismo no le faltan seguidores en estos días. Además de aparecer en varios libros sobre filosofía popular, no es raro encontrar sus ideas en todo tipo de publicaciones importantes. Esto no es sorprendente, especialmente los textos posteriores de los estoicos romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ya que estos rebosan de consejos acertados sobre cómo vivir. Lejos de las abstracciones de cierta filosofía moral que a menudo ofrece poca ayuda sobre cómo llevar una buena vida, los autores estoicos escribieron sobre preocupaciones cotidianas y por lo tanto adquirieron una reverencia duradera para muchas personas. Sin embargo, si comienzas a profundizar en la lectura estoica, es posible que algunos de sus consejos te parezcan hasta repugnantes, incluso impactantes. En Epicteto, por ejemplo, encontrarás este consejo. Si besas a tu hijo o a tu esposa, dite a ti mismo que estás besando a un ser humano, y entonces no te molestará si alguno de ellos muere. Una filosofía que afirma la vida y que realmente puede ayudarnos a vivir una vida mejor en el mundo moderno o una perspectiva feroz, radical, intrigante, pero demasiado remota y exigente para tener alguna relevancia real en nuestra conducta diaria. O ambos. El estoicismo es una filosofía compleja en la que la ética era una parte integral de un sistema estrechamente tejido que también incluía la lógica y lo que llamaban física, pero que es claramente más de lo que ahora llamamos metafísica. John Sellers explica que la física estoica implicaba la idea de una mente divina racional que impregna toda la naturaleza, que es el alma del mundo y de la que somos parte todas nuestras almas individuales. Muchos argumentos estoicos sobre cómo debemos responder al destino y particularmente a la mala suerte se basan en el pensamiento de que existe una mente divina y providencial que organiza todo el proceso. Estas visiones metafísicas tienen consecuencias éticas. Nuestros cuerpos y posesiones son mera materia, pero nuestro poder de elección racional participa de la racionalidad divina. Eso es lo que distingue a los humanos de otras criaturas y es lo único que debe valorarse incondicionalmente. En la formulación de Epicteto que dice, en nuestro propio poder está la elección y todas las acciones dependen de la elección. No está en nuestro poder el cuerpo, las partes del cuerpo, los bienes, los padres, los hermanos, los hijos, la patria y en definitiva, todos con quienes nos asociamos. Es por eso que, si quisiéramos vivir una vida estoica, necesitaríamos concentrarnos en ejercer la elección racional, que es el único que racionalmente depende de nosotros y aprender a desafiar cualquier juicio inicial que nos engañe con la apariencia de valor. Las emociones y deseos que despiertan en nosotros las cosas que erróneamente consideramos valiosas en la vida son perturbaciones e impedimentos evitables para llevar una vida racional y deben erradicarse. Debemos recordarnos constantemente que cualquier cosa que nos suceda y que no pertenezca a la esfera de elección y acción no está en nuestro poder, por lo que debemos seguir nuestro destino sin quejarnos. Como un perro atado a un carro, en la analogía de Cleantes, podemos optar por trotar voluntariamente detrás de él o ser arrastrados pataleando y gritando. Sin embargo, todavía nos permitiría seguir nuestras inclinaciones naturales hasta cierto punto, ya que los estoicos atribuían cierto grado de valor a lo que llamaban indiferentes preferidos, cosas que preferiríamos tener a no tener. Richard Sorabji señala que en la época de Antípatro decían que es tu deber hacer todo lo que esté a tu alcance para asegurar estos beneficios naturales, objetivos para ti y para otras personas. Pero nuestra principal lealtad siempre debe ser hacia nuestra racionalidad. Epicteto nos recuerda que, por tanto, se prefiere el bien a toda forma de relación. Mi padre no es nada para mí, solo el bien. ¿Eres tan insensible? Tal es mi naturaleza y tal es la moneda que Dios me ha dado. No es de extrañar que el sabio estoico fuera una figura más o menos mítica. Entonces, ¿cuáles son los problemas
de adoptar el estoicismo como una filosofía de vida moderna. Una preocupación es que muchas de sus creencias fundamentales, como las ideas de que nuestra racionalidad es un fragmento de lo divino, o que las emociones son perturbaciones creadas por falsas atribuciones de valor, chocan con lo que de hecho sabemos sobre el mundo. Por lo tanto, cualquier consejo basado en ellos podría resultar equivocado. Hallazgos recientes en la neurociencia muestran que, lejos de ser siempre un obstáculo para la razón, las emociones son parte integral de ella. Evolucionamos para tener emociones por una buena razón y sin ellas es difícil navegar por la vida. Por supuesto, las emociones también pueden causarnos problemas y con frecuencia lo hacen, pero la respuesta ciertamente no es erradicarlas, incluso si eso fuera posible. También hemos aprendido de los estudios en psicología que nuestra conciencia y control sobre nuestras propias actitudes, motivos e intenciones es mucho más limitado de lo que hubiéramos esperado, y que en el contexto juega un papel importante a la hora de influir en nuestras acciones. Es razonable creer que tenemos una cierta cantidad de control y que este puede aumentarse, pero sería una tontería convencernos de que estamos dotados de algo parecido a una racionalidad plena y una libertad total para elegir cómo responder a las cosas. De hecho, nuestra libertad puede ser bastante limitada. Teniendo en cuenta todo esto, ¿podría alguien hoy en día aceptar realmente el estoicismo como un sistema completo? En realidad sí, ya que parece haber una próspera comunidad estoica en línea, con grupos. Lo que se ha descubierto es que el estoicismo parece coincidir con una especie de experiencia mística. Para muchos, ser estoico significa enfatizar la forma en que haces las cosas o no las haces. Hacer una distinción entre cómo eres agente y lo que haces en términos de tu compañía. Pueden suceder cosas que interfieran como con que tú puedas hacer cosas, pero es hacer aquello con lo que estás interfiriendo, no tú como agente racional, porque lo que tú eres como agente racional es independiente de lo que se hace. Nuestros proyectos y planes pueden arruinarse por factores externos, circunstancias. No tenemos control necesariamente control sobre las cosas. Esperemos lo mejor. Es lo máximo que se puede decir, pero esto no afecta a la gente que eres, que está separado de las cosas que haces. Lo que entonces debemos hacer es cumplir los papeles que se nos presentan lo mejor que podamos. Aquí es donde podemos aceptar la teoría del valor, diciendo que si se puede aceptar el principio general de lo que es único, bueno en la virtud o comportarse de manera excelente o tratar de comportarse de manera excelente y lo único malo es ser presionado a cometer un vicio de un tipo u otro, como el ser deshonesto, cruel, egoísta. Entonces, si alguien muere, incluso si es cercano, en realidad no puede obligarme a mí o a ti a hacer nada malo. Ha pasado algo que no quiero que pase, que prefiero que no pase. La teoría dice que no debería ir tan lejos como para decir que en realidad es algo malo. Quizás se trate de enfatizar ciertas cosas y atenuar otras y, por supuesto, de elegir a nuestros estoicos. Con los estoicos tardíos, la atención se desplaza del sabio, que no puede hacer nada malo, a seres imperfectos como tú y como yo. Panecio, por ejemplo, dijo, nosotros los estoicos hemos estado hablando sobre cómo sería la persona ideal. Y hemos sido criticados porque no había habido una persona ideal. Así que hablemos de la gente común. ¿Tienes un poco de buen carácter? ¿No sería algo bueno? Porque hasta ese momento se dirigió explícitamente que si no eres totalmente virtuoso, eres totalmente vicioso, pero desde finales del siglo II antes de Cristo se presta cada vez más atención a la idea de que es posible que hayas hecho un pequeño progreso hacia la posesión. Y eso marca una diferencia porque hace del estoicismo una filosofía ética que te toca el hombro y que otro sistema ético te puede afirmar eso. Un buen ejemplo son las cartas de Séneca que abordan cuestiones que seguramente nos habrán preocupado en la mayoría de nosotros en algún momento. Sellers señala que ciertamente en la época de Marco Aurelio hay menos confianza en que un plan providencial esté en marcha y más énfasis en la idea de que
Deberíamos simplemente aceptar, en virtud de que somos seres finitos, que algunas cosas van a estar fuera de nuestro control, de nuestro alcance. Nuestro control y nuestra tarea ética es encontrar una manera de lidiar con esas cosas de una manera positiva. Así que Marco Aurelio enfatiza su estatus finito y limitado dentro del mundo, la falta de poder y control que tiene sobre las cosas, el grado de que se ve arrojado a una situación que no fue su elección y ahora simplemente tiene que decidir cómo actuar mejor y cómo hacerlo mejor según la situación y por sí mismo, dadas las circunstancias. Pero si queremos aprovechar lo amplio de los consejos del estoicismo y al mismo tiempo aferrarnos a lo que sabemos sobre el mundo, nuestra mejor opción puede ser un enfoque de escoger y elegir. Esto fue respaldado por los propios estoicos. El tercero y más famoso de los primeros estoicos, Crisipo, por ejemplo, dijo que estaba perfectamente dispuesto a ayudar a las personas con sus emociones, incluso si no compartían las creencias estoicas. Y así es como debemos usar la filosofía estoica, de forma bastante ecléctica. Podemos elegir las partes que encontremos útiles y no tomar la teoría completa. Y sin embargo, este enfoque tampoco está del todo exento de problemas. En primer lugar, debemos decidir qué elegir y sobre qué bases. Si hemos abandonado los fundamentos metafísicos, eso no es tan difícil. Pruébalo. Quizás lleve un poco de tiempo adquirir un hábito, pero inténtalo. La afirmación de que podemos encontrar consejos útiles en las cartas de Séneca, por ejemplo, se prueba fácilmente leyendo las cartas de Séneca y aunque tomó solo una modesta parte del estoicismo, sus efectos no son modestos. Pero puede resultar difícil saber qué consejos apropiados y cuáles rechazar a menos que tengamos alguna concepción de la buena vida. Si hemos pensado esto detenidamente, podríamos terminar con consejos equivocados. Si, por ejemplo, hemos aceptado el consejo de anteponer la tranquilidad interior ante todo lo demás, podríamos sentirnos tentados a evitar acercarnos emocionalmente a las personas por miedo a sufrir o sufrimiento en el futuro. Puede que este no sea el mejor plan si deseamos tener una vida plena, ya que podría llevarnos a una vida empobrecida centrada estrictamente en evitar el dolor. Si la tranquilidad es algo bueno, pero no necesariamente debería prevalecer sobre todos los demás valores. De modo que cuando seguimos los consejos estoicos debemos al menos ser conscientes del peligro de contrabandear más metafísica estoica de lo que habíamos previsto. Por todo lo que sabemos sobre psicología, es comprender y gestionar emociones, no erradicarlas, lo que tiene más probabilidades de ayudarnos a vivir una buena vida. Otro peligro siempre presente es las referencias populares al estoicismo. Es el de podarlo tanto que su espíritu se pierda o se subvierta. Por ejemplo, la opinión de Epicteto de que no son las cosas en sí las que nos perturban o las cosas, sino sus juicios sobre esas cosas. Se cita a menudo como la base sobre lo que se construye la terapia cognitivo-conductual y la terapia racional emotivo-conductual. Es cierto que Aaron Becker y Albert Ellis, fundadores de estas terapias, fueron influenciados por ideas estoicas y ciertamente hay una superposición, aunque solo sea en la idea básica de tener una respuesta emocional a algo requiere un proceso cognitivo. Existe un parecido familiar. Los problemas de cada uno son producto de la forma en que piensa sobre sí mismo y el mundo. Y si analizamos sus juicios, lo que puede hacer a través de la filosofía o algunos en forma de psicoterapia, entonces puede hacer diferentes juicios que literalmente transformarán la forma en que interactúan con el mundo. Los valores que tienen, las emociones que tienen, todo. Pero sería engañoso exagerar las similitudes. La terapia cognitivo-conductual y la terapia racional emotivo-conductual tienen como objetivo ayudar a las personas a superar emociones problemáticas modificando sus creencias. El objetivo final es el de aliviar la angustia de los pacientes, como la mayoría de las psicoterapias modernas. No intervienen en lo que los pacientes deberían valorar en la vida. El estoicismo, por otro lado, es una filosofía radical que apuntaba
a reestructurar la visión del mundo del aspirante a estoico. De hecho, fue concebida como una especie de terapia para el alma. Pero al igual que otras formas de terapia antigua, era didáctica y moralista. Es en cierto modo irónico utilizar ideas estoicas que redefinieron drásticamente la buena vida en el servicio de una noción convencional de felicidad, de un sentirse bien no examinado. Una cosa no está en duda y es que en la literatura estoica se pueden encontrar muchos consejos útiles que pueden ayudarnos a vivir mejor si somos un poco exigentes. Entonces, ¿en qué podrían los estoicos estar especialmente bien situados para ayudarnos? En tres cosas. Uno es su consejo sobre cómo no enaltecerse emocionalmente de forma completamente innecesaria por las cosas cotidianas. Acepto que es una pequeña parte de lo que pensaban sobre las emociones, pero creo que lo habrían aprobado. La segunda área es la idea de pensar en quién eres y quién quieres ser al tomar decisiones en la vida. La tercera área es lo que dicen sobre nuestras debilidades y flaquezas. No he encontrado ninguna ética antigua o moderna que sea tan buena como esa. Son solo tres pequeños fragmentos de estoicismo, pero son importantes. Su importancia es mucho mayor que la proporción de que forman de lo que es el estoicismo. Por otro lado, lo principal es seguir la enseñanza de Epicteto, que es ser consciente de lo externo y de lo interno, por lo que no es lo que sucede lo que importa, sino cómo me comprometo con lo que sucede, lo que realmente importa. Otra forma de decirlo es, tengo un poder de agencia, que es lo que soy. Y luego tengo mis proyectos, las circunstancias y otras personas pueden perjudicar mis emprendimientos, pero no pueden perjudicarme a mí. Eso es algo que puedes empezar a mantener como una atención constante mientras haces las cosas. Entonces, si tienes miedo de algo, podrías pensar, eso es externo a mí, no está bajo mi control. Simplemente haré lo que tengo que hacer para ser una buena persona y eso es lo mejor que puedo hacer. La mayoría de nosotros probablemente podríamos beneficiarnos al adoptar perspectivas estoicas como cuestionar qué es realmente valioso en la vida, recordándonos que muchas de las cosas que comúnmente nos preocupan no son tan importantes. El hábito de escudriñar nuestras emociones, recordando que podemos tener cierto grado de influencia en cómo nos sentimos cambiando nuestra forma de pensar y aceptar que mucho de lo que nos sucede en la vida está fuera de nuestro control. Particularmente útil es el consejo de mantener la fragilidad de la vida en el centro de nuestra mente. Los estoicos nos han dejado varios ejercicios para este propósito, ya que uno de sus métodos centrales era el de anticipar desastres futuros. Una práctica intrigantemente divergente del consejo actual omnipresente de ser optimista. Séneca, por ejemplo, aconseja prever todas las posibilidades y fortalecer el espíritu para afrontar las cosas que pueden ocurrir concebiblemente. Practícalos mentalmente. El exilio, la tortura, la guerra y el naufragio. Si bien el objetivo tradicional del ejercicio era recordarnos que las cosas que nos pueden quitar, que es todo lo que no sea la razón, no deberían significar nada para nosotros. En cambio, podríamos usarlo para ayudarnos a mantener un sentido de perspectiva y apreciar lo que tenemos, aunque debemos tener en cuenta que, a menos que esto se haga con el espíritu correcto, podría generar ansiedad y depresión en lugar de tranquilidad. Al mismo tiempo, probablemente no contribuiría a una buena vida adoptar la opinión de que las emociones son perturbaciones que deben erradicarse, o que nada que esté fuera de nuestro control debe valorarse, o que la racionalidad perfecta es una meta alcanzable. Y ese es el punto principal. Está bien escoger y elegir siempre que hagamos nuestra tarea y pensemos en lo que tomamos, lo que dejamos y por qué. Si no lo hacemos y no somos conscientes de asumir demasiado, puede no ser bueno para nuestro florecimiento. Podríamos terminar con algunos consejos muy malos sobre cómo manejar nuestras vidas.